Bienvenidas, bienvenidos a esta sesión del Global AI Bootcamp que estamos celebrando en marzo de 2023. En esta sesión voy a presentar el tema explorar y analizar datos con inteligencia artificial en Power BI. Soy Ana María Bisbé, consultora y formadora Business Intelligence, Data Platform MVP, Microsoft Partner, autora del libro Curso Power BI en Anaya, LinkedIn Learning Trainer. Te dejo mis redes y luego pues te dejaré más datos. Así que vamos allá. Queremos agradecer a los sponsors, Insights, Prodware, Encamina, Verne, Microsoft Playing Concepts y Tokyota. Ya sabemos la importancia que tiene para nosotros la comunidad la presencia de los sponsors. Gracias a todas y cada una de las empresas que nos apoyan dando patrocinio al evento. Bueno, pues vamos directo al asunto, ¿no? A ver, vamos a hablar de Power BI. Pues, ¿qué es Power BI? Power BI es la colección de servicios de software, aplicaciones y conectores que trabajan juntos para convertir nuestros orígenes de datos diferentes y no relacionados en un modelo coherente dirigido a la visualización y al descubrimiento de detalles analíticos. A eso nos vamos a dedicar, a ese pedacito. Pues muy bien, Power BI es una herramienta de BI, no es una herramienta de visualización, es una solución de análisis empresarial que forma parte de Microsoft Power Platform y que con Power BI no solo podemos integrar, modelar, dar forma y visualizar los datos para realizar, de nuevo, prospección, minería y búsqueda de patrones, lo que nos interesa hoy. Y también para compartir información. Bueno, pues allá vamos. Fíjate que Power BI está dentro de un ecosistema muy interesante. No es una herramienta aislada, no es un punto. Luego te dejo en la presentación pues el enlace a este magnífico esquema, diagrama creado por Melissa Coates. Cualquier cosa que veas hecho por ella pues es una maravilla. Vale, pues allá vamos. ¿Cómo tenemos implementada la analítica avanzada en Power BI? Pues la tenemos en muchos aspectos. Para empezar, en Power Query. Power Query es el editor de consultas de Power BI. Bueno, pues ¿qué tenemos ahí? Tenemos unos perfiles de columna. Nos van a permitir ver lo que hay, lo que contienen las columnas. Nos van a descubrir el contenido de las columnas. Y eso es vital para un analista, como es mi caso, es vital. Luego vamos a obtener tablas y columnas a partir de los ejemplos. Ahí está el algoritmo por dentro haciendo su trabajo, descubriendo el patrón que quieres obtener y configurando, creando esa estructura de tablas o de columnas que se corresponde con nuestra decisión, con nuestra elección sobre lo que queremos obtener. Podemos integrar scripts, códigos de R y Python, y es utilizar lo mejor de todos los mundos. R y Python con toda su potencia, su ciencia de datos, y Power BI como herramienta potente de BI que es. Y hay una parte interesantísima. Ya viste el ecosistema, que es un mundo. Pues bueno, Power BI se conecta a los servicios de Azure. Tiene una relación magnífica con los servicios cognitivos de Azure y entonces te puede dar conclusiones de inteligencia artificial. Y todo eso sería en Power Query. Bueno, vamos a ver un poquito sobre qué estaríamos hablando. Pues mira, tenemos tres perfiles. El primero es sobre la calidad de datos. En Power BI te vas a encontrar una rayita que va debajo de la cabecera con un color, pues una combinación de colores, depende de cómo sea el caso. Que lo tienes verde y negro, pues eso significa entonces que tienes parte del dato y parte de ausencia del dato. El color negro significa que se desconoce lo que hay ahí. Mira la columna precio. ¿Por qué lo tienes en rojo? Porque hay un error. Seguramente hay un dato, un valor
que no se pudo convertir a número y por eso tienes un error. Al haber errores ya no se analiza el resto, por eso tienes ahí como una cebra pero blanca y verde. ¿Por qué? Porque cuando se detiene con los errores ya no le interesa saber si hay desconocidos o no. Tenemos que ocuparnos de los errores y luego si estamos en la totalidad de los elementos está con error, pues como ves la banda roja es completa. Es decir, no solo tienes el color, sino que tienes la longitud de la banda para que te explique lo que hay. ¿Ves? Ahí, por ejemplo, teníamos un espacio entre el 1 y el 0. Esto era lo que provocaba el error, ¿ves? En este caso. Y todos estos son valores de tipo carácter. Y entonces, bueno, pues hay errores. Aquí deben haber espacios, problemas, que eso provoca que a la hora de convertirlos a números te den dificultades. Bueno, pues todo esto lo tenemos en el perfil de calidad. Si tienes problemas de conexión, si tienes problemas de referencia, también te lo indica el perfil de calidad. Es sumamente interesante. Se está analizando el contenido de la columna y te está dando información sobre la calidad de la misma. Luego tienes otro perfil que te indica la composición de la columna. Este es el perfil de distribución. Es un perfil muy interesante que te da una distribución de cómo está la muestra de datos. Fíjate en la columna color, aquí ¿qué es lo que tienes? Pues aquí en la columna color tienes cómo se distribuyen los colores, es decir, hay un color que sobresale y hay un color que está muy poco presente. Luego tienes 10 colores distintos, ¿qué significa? Que tienes el rojo, el amarillo, el verde, el azul, los que sean. Todos esos son distintos y tienes un color único, que significa que tienes uno de los colores, que ahora mismo no sabes cuál es, aparece en un solo producto. Y eso ya te va dando la perspectiva de que el dato está bien o está mal. Como solemos decir, huele, esto huele bien o huele mal. Bueno, pues así vas viendo que en todas las columnas puedes tener esta distribución. Te dice si puedes quitar duplicados en caso de que te interese. Y fíjate cómo tienes toda una serie de opciones a tu disposición. El perfil de distribución te descubre la naturaleza de tu contenido. Es algo muy útil en Power Query. Y luego tienes el perfil como tal de columna, que tienes el mismo gráfico del perfil de distribución, lo que pasa que he colocado de otra forma, y además información estadística. Tienes información estadística, tienes información sobre la distribución, pero fíjate qué interesante que ahora ya sabes cuáles son los colores. Es decir, este era el que era más frecuente y mira, el color gris no es un error. Podías haberte encontrado con que tenías un color que fuese rojo y roja y ese fuera el error. En una fila el color está mal definido y ya sabes, tienes que trabajar la calidad de datos. Pues estos perfiles te ofrecen una información que para mí es impagable. Yo soy consultora, nunca el dato es mío, nunca el proyecto en el que trabajo es una información que me pertenece, que conozco, que forma parte de mi gestión, de mi labor diaria. Pertenece a otro entorno, a otras personas que son los que necesitan el análisis de datos que yo le puedo preparar. Vale, pues entonces esto no toda la vida, bueno, tienes aquí también las opciones estadísticas y no te vayas a perder las opciones de los 3 puntos estos que te vas a encontrar en los distintos lugares. Fíjate, espera que pierdo el ratón de vez en cuando, ya lo recuperé. Pues mira, aquí ves, estas opciones no te las pierdas porque son de mucha utilidad. Entonces, como ves, tenemos los perfiles. Algo muy interesante que tenemos también en Power Query es la posibilidad de agregar una columna a partir del ejemplo. Fíjate que si nosotros le decimos a partir de este nombre del mes que lo que queremos obtener es esta estructura,
el propio motor es capaz de generar la expresión y decir, lo que tú quieres es empezar en la tercera posición y luego ponerlo en mayúscula. Entonces, empezar a la tercera posición no, ir desde el inicio hasta la tercera posición y luego ponerlo en mayúscula. Sí, eso es lo que yo quería, las 3 primeras letras en mayúscula. Este es un ejemplo extremadamente sencillo, pero que nos ayuda muchísimo a crear composiciones de columnas, a extraer texto donde tenemos una cadena perdón, importante, y además nos ayuda a crear rangos de números, es decir, agregar columna a partir de los ejemplos, lo que hace es que analiza el patrón que le estamos dando nosotros y lo devuelve en forma de expresión escrita en lenguaje M que le va a aplicar a los datos de hoy y los que vengan mañana. Así que eso está muy bien. Y luego entonces tenemos la opción de crear tabla a partir del ejemplo. ¿Qué nos pasa con la tabla? Mira cómo vienen esos datos en una única columna. Tienes el municipio, población, superficie y altitud, pero te vienen así, como si fuera un gráfico de columnas apiladas. Y luego vas a tener los bloques de datos. Estos son los municipios de Madrid, pues primero tienes Madrid, Móstoles, Fuenlabrada, Alcalá. Bueno, pues vienen así por bloques, pero tú los necesitas en una forma de estructura de tabla. Pues bueno, tú les vas diciendo, yo quiero una columna que se llame municipio, población, superficie, y en cuanto escribes Madrid, es capaz de interpretar que después de Madrid irá a Móstoles, que después de Móstoles irá a Fuenlabrada. Es súper ágil, muy interesante, ayuda en muchos escenarios, porque a un problema al que nos enfrentamos cuando hacemos los análisis de datos es que el dato viene como viene, con la estructura que sea, pero tenemos que ser capaces de llegar a ese modelo tabular para poder hacer el análisis del avanzado, digamos, de la analítica avanzada. Pues entonces, muy importante estas opciones que tenemos en Power Query. Bueno, ¿cómo integramos R y Python? Lo primero que hacemos es configuramos en Power BI, en este caso en Power BI, los entornos para trabajar con R y con Python. Y después lo podemos utilizar tanto para importar los datos como para transformar, y luego veremos que también para visualizar. Ahora lo muestro. Y luego tenemos las opciones de inteligencia artificial. Mira qué interesante, tienes un texto y tú a partir de ese texto, indicando o no el idioma, porque fíjate que es opcional, indicando o no el idioma, tú puedes, por ejemplo, detectar, pedirle que te detecte el lenguaje. Voy a ver, un segundo. Que te detecte el lenguaje, que extraiga las frases y que te dé el sentimiento. ¿Y por qué tenemos eso dentro de Power Query? Lo tenemos dentro de Power Query porque si tienes una licencia, ves, yo aquí me estoy conectando con una licencia de Premium por usuario. Si tienes esa licencia, lo puedes hacer. ¿Que no tienes la licencia de Premium por usuario? Pues entonces te conectas a los servicios cognitivos de Azure con la licencia que tengas y te llevas este análisis directamente a Azure. La ventaja es que yo lo estoy haciendo desde la ventana de Power Query. Y luego el resultado es este, es decir, esto es unas opiniones reales de un libro muy, muy conocido por el mundo Power BI, por la guía de DAX de los italianos. Y entonces, como ves, tengo alguna información en inglés, alguna información en español, ha detectado bien los idiomas, y luego entonces hacemos toda la tarea, ¿no? La extracción de texto, la opinión, el análisis de sentimiento y todo lo demás. Eso lo tienes integrado en Power Query. Y otra cosa que tienes integrada, la imagen, el tratamiento de imágenes. Mira qué gatico más mono te presento. Pues este gatico también puede ser analizado. En este caso, pues puede ser una mujer en una bicicleta, unos globos y el gatito. Y entonces ahí te ha destacado gato, suelo, animal, mamífero, exterior. ¿Por qué? Porque ha analizado la imagen con
un catálogo de imágenes que tiene. Entonces son las conclusiones de inteligencia artificial que tiene integrada. Vamos a pasar entonces a una demo. Voy a intentar, a ver, voy a abrir aquí la demo. Aquí en Power Query, expando. Mira, hay un truco con Power Query, el Control Shift y el signo más para verlos mejor. Estás viendo los perfiles, lo que antes te comentaba. Estos datos, como ves, están sucios, se rompe, pero ya tienes información, es muy rápido que tú lo veas. Luego tienes la conexión con R y con Python. Mira, tú puedes establecer un origen de datos, sea lo que sea, en este caso es un CSV que hace todos sus pasos normales en Power Query y luego lo conectas a un script DR que tienes aquí en la vista transformar, lo conectas a un script DR y en ese script DR en realidad lo que estamos haciendo es pasándole un algoritmo para que nos devuelva la predicción y con un algoritmo de naive Bayes. Entonces tú a mitad de camino, trayéndote los datos de donde sea, le enganchas un código en lenguaje R y agregas una información al modelo que antes no tenías. La información se te devuelve en estas estructuras de tabla. Aquí vas a tener los datos de los clientes y luego vas a tener también, estos son los datos de los clientes y esta es la predicción. Y en la predicción te va a decir cada número de clientes qué predicción tiene sobre los valores ceros y unos. Y los vas a poder valorar todos juntos y estás agregando valor a tu modelo. Mira, te lo enseño aquí para que se vea bien. Venga, ánimo. ¿Ves? Ya tienes en este juego de datos. Ahora, ese juego está enriquecido, tienes esos valores y puedes hacer lo que sea de tu analítica, pero ya lo has enriquecido. Python en este caso lo puedes utilizar, por ejemplo, para obtener un origen de datos que lo tienes en un punto zip. ¿Ves? Porque Power BI de por sí, Power Query de forma nativa, salvo que hagas una función, que lo prepares, todo lo demás, Power Query no te hace la acción de descomprimir. Entonces utilizas R, utilizas Python, te vales de estas estructuras para descomprimir y extraer la información. Entonces trata de elegir lo mejor que puedas de cada mundo para que puedas aprovechar todo lo que tienes. Y aquí está lo de la inteligencia artificial, ¿ves? Aquí están las imágenes, persona, globos, y fíjate, en la descripción es una mujer, se apoya en una bicicleta, ha identificado bicicleta, edificio exterior, en el caso de los globos que es interior, y esta es la parte del gato que yo te comentaba. Si ves dónde lo tienes, pues lo tienes en inicio, en esta zona de la analítica de las conclusiones de inteligencia artificial. Si entras a una opción, vas a ver aquello que ya vimos en la presentación, que tienes las opciones que hacen ese tratamiento de texto utilizando los servicios cognitivos de Azure, y tendrías entonces aquí el servicio al que me estoy conectando, que es la capacidad premium que tengo instalada, ¿vale? Y ahí tendrías a cada uno, está esperando sus parámetros y lo podrías trabajar. Y así cada caso. Aquí tienes las opiniones. Por ejemplo, fíjate, el sentimiento. Buen libro, bien explicado, no hay mucho sobre DAX, me parece claro, no sé qué. Es decir, lo valora muy bien. Pero claro, aquí ya sabes tú cómo va esto, que en cuanto aparezca un no sé qué, no sé cuánto, pues bueno, vas a anotar una definición. Ten en cuenta, mira, que es curioso, yo le he dicho que me los valore con idioma español y lógicamente todo lo que está escrito en inglés se valora peor, pero es porque yo misma he dado una definición del parámetro incorrecto. A propósito, para que
para que se viera. Ten cuidado con la forma en que trabajan los parámetros. Si tienes un multidioma, divide el conjunto según el idioma que se detecte y a partir de ahí haz análisis diferentes para que los respectivos catálogos, bueno, pues te den una información más interesante. Vale, pues ahí tenemos la parte de Power Query, que es una herramienta más que valiosa y muy interesante que tienes en Power BI. Bueno, pues ahora vamos a ver la analítica avanzada en opciones. Tienes muchas opciones, tienes clustering integrado en tablas y gráficos de dispersión. Y este es el gran ignorado. Ten en cuenta una cosa, aun cuando no lo vayas a dejar, porque fíjate que no es óptimo, porque te genera una columna calculada. Sí, de acuerdo, no lo dejes como opción del modelo, pero utilízalo tú en el proceso de análisis de datos. Tenemos dos momentos. Hay un momento de desarrollo en el que estamos explorando. Para mí es vital, por lo que te conté, que los datos no son míos. Entonces, me sirvo de estas estructuras de clustering. ¿Por qué? Porque un elemento que te queda solito en el clúster es una anomalía. Es algo que no se comporta como el resto de la muestra. Y a mí me interesa quien se comporte diferente. Luego tienes la estadística avanzada en la vista Analytics. Depende del objeto que sea, pues ahí vas a poder encontrar opciones. Y la analítica con el Machine Learning integrado en opciones de gráficos, como son aumento y disminución y diferencias en la distribución y, de nuevo, gráficos desde R y Python, ¿no? Vamos a ver entonces estos... a ver, vamos a ver la analítica. Voy a ir... ¿Vale? Bueno, pues esto es un informe, nada, feito, no tiene nada que ver. Pero ahora fíjate, cuando tú ves este gráfico, tú puedes pensar que los países más interesantes son precisamente los países que no son europeos, ¿ves? Me quedo con Estados Unidos, Australia y Canadá porque el cliente es el más efectivo y me quito los europeos. Por ahí la pregunta es, ¿todos se comportan igual? Es decir, da igual lo que tú vayas a comprar, da igual el tipo de producto, da igual el color, da igual el tipo de cliente, da igual, es decir, tenemos un conjunto de atributos que sirven para describir los hechos de nuestro modelo. ¿Todos los atributos se comportan así con este patrón? Bueno, pues hay una opción integrada que es analizar y que te indica en qué se diferencia esta distribución. Es decir, ahí se está ejecutando un algoritmo de Machine Learning que por dentro está analizando los datos y te está diciendo, bueno, si la ocupación del cliente es militar, vas a tener más posibilidades de venta en Reino Unido, Alemania y Francia. Toda Europa, es decir, mira cómo se desploman las ventas fuera de Europa. Con lo cual, sin que tú vayas columna a columna haciendo el análisis, es el algoritmo el que se encarga de decirte cuál es la estructura que debes aportar. Entonces, a lo mejor esto es una columna que tú no estás usando, un atributo que lo tienes ahí que te parece menos relevante. Bueno, menos relevante ¿para qué? Porque en el gráfico de los países ves el bosque y aquí estás viendo el árbol, estás viendo un detalle al cual tú no llegas a través de un esfuerzo, de un trabajo, de unos cálculos, de una programación. Son los algoritmos que tienes integrados en la herramienta los que te llevan a este punto. Y este gráfico, si quieres, lo puedes agregar a tu modelo. ¿Vale? Pues entonces aquí además hay más opciones. Puedes ver distintos atributos, cómo se comportan y cómo cumplen o no el patrón que tenías aquí atrás. Y bueno, cuando quieras sales este patrón que tenías aquí atrás. Este gráfico, fíjate que es un gráfico perdón, combinado donde tú tienes, por un lado en gris, es exactamente el mismo gráfico que ves arriba. Este es el valor de tu cantidad
Y en azul y en otro eje tienes la cantidad segmentada para cuando ocupación es militar. Entonces ahí hay un filtro, ahí hay una valoración con doble eje, un gráfico combinado. Entonces puedes perfectamente llevar el análisis, ¿vale? Entonces, tienes otro caso. Piensa en estos datos, ¿no? Cuando tú ves estos años, tú dices, bueno, pues imagínate, vamos súper bien, porque el año actual hicimos más que el año pasado, que hicimos más que el año anterior. Y de nuevo, la pregunta es, ¿pero va todo bien? ¿Va todo bien en todos los productos, todos los colores, todos los clientes, todos los países? ¿Qué tendrías que hacer? Crearte unas estructuras de gráficos donde compares todo con el valor anual. Pues bueno, eso lo puedes mejorar. Puedes entonces analizar el aumento. Nuevamente tienes voy a pasar a este que es más interesante. Nuevamente tienes el algoritmo que por dentro analizó todas las columnas visibles de tu modelo y a partir de esas columnas visibles te devolvió la información. ¿Y qué es lo que te da? Te da 4 gráficos, ves, aquí tienes que son 4 gráficos, ¿vale? Y en 4 gráficos te descubre información detallada, te descubre tesoros, de verdaderos tesoros dentro de la herramienta. Este gráfico es un gráfico de cascada, donde tienes el año anterior, el año actual, pero fíjate que he dicho año, y si fuese mes, igual, y si fuese día, igual. Puedo comparar lo de hoy con lo de ayer, lo cual es fabuloso porque tú puedes ir ajustando tus acciones. Date cuenta que todo lo que hacemos en analítica, todo lo que hacemos en nuestro trabajo como analista de datos, es ofrecerle a las personas un resultado para que tomen acciones a partir de lo que aparece en los informes. Es decir, ¿qué es lo que ocurre aquí? Bueno, pues lo que ocurre aquí es que este modelo de bicicleta se ha dejado de vender. Y ahí me han pasado dos cosas. El cliente que no se había dado cuenta que había perdido el 60% de sus ventas en un producto, o el cliente que no se había dado cuenta que todavía había vendido el 30% a un proveedor del que se quería descolgar. Me han pasado esas dos cosas. Y este gráfico se lo descubre. Entonces, ¿cómo trabajamos con un gráfico de cascada? Pues tenemos el aumento, por ejemplo, esta bicicleta Sport 100 es un modelo de bicicleta que se ha vendido más en el año que estás analizando, más que en el año anterior, pero además más. Es el que digamos, mayor aumento ha tenido. Y así todos los que están en verde son aumentos, en rojo disminución y en amarillo tienes el bloque de todos los demás. Fíjate que solo hay 5 modelos, lo que significa que tú puedes tener otros modelos que sean además de estos 5. Tú puedes ajustar el valor de 5, 7, los que quieras mostrar, porque estos son gráficos que están integrados en Power BI, por tanto los puedes hacer desde cero también. Esto a veces nos da pistas de cosas que podemos hacer nosotros. Si este gráfico me gusta, lo traigo y ahí lo tengo. Luego tienes un gráfico de dispersión que es muy interesante porque aquí tienes esa misma de montaña 200, esta que aparecía aquí, pues mírala dónde está. Y tienes esta es la 250 que está aquí, esta es la de 250 y luego tienes también la de montaña, ahí lo tienes, 250, todo lo que se ha dejado de vender en el año actual, y aquí tienes otro caso. Es decir, ya no solo hay una problemática, hay dos que han descendido mucho sus ventas. Tienes el eje que te da la tendencia, entonces con esa tendencia tú puedes ver cómo se van alineando los distintos modelos alrededor de esa tendencia. Recuerda que la tendencia era de aumento, ¿ves? Aquí se veía que había un aumento en el año. Pues esa es la tendencia, eso es lo que me está indicando.
Y los colores se representan algo que se llama sombreado de simetría, es decir, todo el rectángulo se divide en dos. Según sean las ventas de un año y de otro, pues entonces habrá más color es decir, más área coloreada de un color o de otro. Entonces, bueno, pues hay más del verde porque hay más en el año 2020. Bueno, eso se ve que la columna es mayor. Vale, pues entonces puedes obtener mucha más información porque aquí están todos los puntos de datos. ¿Qué pasa con esta Sport 100? Que es la que más se separa por encima de la tendencia. Y esta se corresponde con los 11.000 que tienes aquí. ¿Vale? Esta es. Entonces, como ves, te da mucha información este gráfico. Me gusta mucho y me lo puedo traer al modelo. Luego tienes un gráfico de columnas apiladas. Lo que pasa es que son muchos modelos y no es efectivo. Pero si fuesen pocos lo verías bien. Y luego tienes este gráfico que es el de cintas. Son dos columnas, las columnas están ordenadas de mayor a menor, tienen un ranking, digamos, interno propio, cada una por su lado, y luego la cinta que los une. Y por eso ves que se producen estos movimientos, porque esta cinta que está aquí, lo que te está mostrando es ese modelo de bicicleta de ruta 200, de ruta 250, que va desde el rango 8 hasta el 34. Ha perdido 26 posiciones. Entonces, es lo que te digo, lo ves el desplome, tú ves cómo esa cinta se cae, es muy visual, te cuenta la historia, tú puedes tomar acciones inmediatamente. Es como cuando te empieza a parpadear o a avisar el bombillo de tu combustible en el coche, que ya sabes que tienes que repostar, ¿no? Bueno, pues esto aquí es igualito. Algo hay que hacer con estos productos que se desploman, ¿vale? Los puedes llevar a tu modelo. Y así fíjate que tienes otros atributos de tu modelo con el análisis correspondiente. Entonces, cuando termines, sales y ya tendrías los cuatro. Bueno, parece que el de cintas no lo traje. Ah, sí, míralo aquí. El de cintas lo traje porque luego tienes algo muy interesante, y es que si te pones a filtrar, entonces vas a ver el comportamiento que tiene cada país. Fíjate, Australia tiene dos problemáticos, míralos aquí. Sin embargo, Canadá, mira, si cierro esto se ve mejor. Sin embargo, mira Canadá, ningún problema. Fíjate que todos van sobre la línea. Es muy útil, muy interesante. Es una opción de algoritmos de Machine Learning integrados en Power BI que te pueden dar una respuesta impresionante. Vale, esta es un gráfico de dispersión al que has aplicado una leyenda y puedes ver los clientes por colores. Pero quizás te interese más ver los clientes por la acción de clustering. Recuerdas que yo lo comentaba. ¿Ves aquí? Porque ya está hecho, pero si no te aparecería la opción de crear. Déjame ver si en este aparece para mostrártelo. No, porque tiene... A ver, un segundín. Le quito la leyenda. ¿Ves? Ya me deja buscar el clúster. Entonces, en lugar de crearle una leyenda por países, por colores, por lo que sea, le digo que me lo prepare por clúster para tener el comportamiento. Aquí ves que tienes 4 grupos muy bien definidos. No hay nadie fuera de grupo. Perfecto, no tienes ninguna anomalía en cuanto a comportamiento de cliente. Todos los clientes, sean del país que sean, se comportan dentro de un rango que puedes agrupar. ¿Y qué te ocurre con los productos? Bueno, igual, los tienes segmentados, pero mira, si divides los productos en clusters, mira lo que te ocurre. Este es un producto
que se comporta de forma diferente a todos los demás. Aquí tienes un grupo de productos, aquí otro, aquí otro, aquí otro. Estos dos podrías mirarlo un poquito con lupa, te lo recomiendo, para ver qué puedes sacar. Pero fíjate cómo la estadística, la analítica avanzada que está integrada en la herramienta te va a dar a ti la posibilidad de, primero, explorar los datos, tomar tú acciones, que puede ser ir al cliente como analista, ir al cliente y preguntarle, indagar, cerciorarte de que el dato está bien. A lo mejor es que hay un error, ese producto no debía estar ahí. Entonces tienes que tener esa curiosidad, esa perspectiva de explorar al máximo los datos antes de entregar la información que debe estar totalmente verificada. Y luego fíjate, hay una opción de la cual vamos a hablar ahora, que es la detección de anomalía, y vamos a regresar a la PPT para que veamos esto. Mira, tú puedes detectar anomalías con Power BI y esto es algo muy interesante y muy útil a la vez. ¿Qué te vas a encontrar tú? ¿Qué es una anomalía? Pues mira, es una desviación o discrepancia de una regla o de un uso. ¿Y qué dice la Wikipedia? Pues es el cambio o desviación respecto de lo que es normal, regular, natural o previsible. Fíjate qué curioso, es decir, no es solo el cambio, sino el cambio que se separa de lo que es el cambio regular. ¿Por qué se producen las anomalías? Por fenómenos naturales, la filomena, ya sabes tú lo que puede pasar, físicos, geográficos, por roturas o desperfectos estructurales, es decir, ha pasado algo en la fábrica y la producción se vino abajo. Bueno, pues se produce una anomalía en la salida de los productos, en la cadena de elaboración, en el conteo, en tus hechos, van a ser diferentes. Pues ese tipo de campañas comerciales no se vende igual dentro de una campaña que fuera de ella. O al menos eso esperan los vendedores. Para eso se crean las campañas. Situación de fraude también causan anomalías y, como no, nuestra desgraciada pandemia que nos acompañó hace poco. Bueno, pues, ¿qué necesitamos nosotros en la anomalía? Pues tenemos que identificar patrones estacionales o repetitivos, porque si tú tienes una forma, una actitud de lunes a viernes y otra actitud de fin de semana, no va a ser una anomalía el sábado, porque el sábado que viene vas a hacer lo mismo y al otro vas a hacer lo mismo. Eso hay que detectarlo. Hay que saber que ahí hay un corte, hay un cambio, pero no es anómalo. Necesitas identificar los puntos de datos en los que se producen esos patrones, en los que se producen esos cambios de esos patrones también, en los puntos del cambio. No todos los puntos de cambio representan anomalía, también te digo. Entonces tienes en el servicio de Power BI, que te cuento que es la parte del software as a service que tienes dentro de la herramienta, que lo tienes en la nube, en el servicio en Azure, que es la nube de Microsoft. Pues allí tienes integrada la opción de detección de anomalías. Es decir, aquellas personas que solo van a consumir el informe, que no lo van a crear, no van a modelar los datos, pues también van a tener la opción de trabajar con la detección de anomalías. Está disponible y esto está disponible para todo el mundo de forma gratuita, con independencia de la licencia con la que estés trabajando. En el Power BI Desktop, en la herramienta local, también lo vas a tener. Es exactamente lo mismo y está igual de diseñado. Entonces, tú tienes como funcionalidades integradas las conclusiones rápidas sobre el conjunto de datos, que eso es algo que solo tienes en el servicio de Power BI, y eso te va a detectar, por ejemplo, puntos anómalos, te va a detectar una diferencia, una caída de las ventas, te lo va a graficar para que veas exactamente
el punto donde tienes una anomalía, un comportamiento diferente. Vas a tener una serie de gráficos en los que vas a ver cómo se ha comportado y se buscan correlaciones entre las métricas, se busca analizar el comportamiento del modelo de forma general. Tienes diferencias en la distribución, las causas del aumento y la disminución que acabamos de ver, los elementos que no se integran en clúster y la funcionalidad detección de anomalía. Entonces, fíjate, si tú tienes, por ejemplo, las ventas y los clientes, tú puedes realizar, ya sea en Power BI o con Python o con los servicios de detección de anomalía de Azure directamente en la nube de Microsoft, tú puedes con estos juegos de datos detectar las anomalías. Vamos a ver en qué consiste lo que tiene integrado Power BI. Mira, esto es un gráfico de líneas. Fíjate, aquí tienes el valor por cada día, las ventas que ha habido. Entonces, aquí tienes un gráfico de líneas. Esto es un gráfico de líneas normal al que se le ha activado esta propiedad que es buscar anomalías. Es decir, este bloque de aquí de analítica avanzada que tienes en el panel de visualizaciones se adapta al tipo de gráfico que tú vas a trabajar y con ese bloque de analítica avanzada pues puedes encontrar, por ejemplo, las anomalías que necesitas. Y entonces vas a tener 3 puntos anómalos. ¿Y qué significa esto? Fíjate que no es ni el mayor ni el menor punto, ni siquiera aquí cuando se produce este salto tan enorme. No, son puntos que los define el algoritmo que busca el patrón de comportamiento del dato y entonces te define que este valor de aquí que tienes en 2243, lo máximo que se esperaba era 2058. Por tanto, cualquier valor por encima del 2058 o por debajo del 1517 es un valor anómalo. Esto es el 17 de enero o también tienes el 2 de marzo, también tienes el 1 de abril. Entonces, cuando tú le pides la detección de anomalías y tocas una fecha, te aparece un panel extra y en ese panel te dice, bueno, es posible que sea porque el país es Canadá o porque, por ejemplo, el rango tamaño es L o porque el tamaño es L o porque es un funcionario. Es decir, te va dando razones que indican que ese día que hubo tantas ventas, también hubo muchas ventas donde la columna rango tamaño tenía L o la columna tamaño tenía L o ocupación era funcionario. Si lo ves, y entonces en este caso, por ejemplo, tienes aquí el análisis para Canadá, que es el que tengo aquí ya preparado. Esto es un gráfico que te puedes traer, ¿ves? Agregar al informe. Ya yo lo tengo aquí, cierro el panel para que se vea mejor. ¿Y qué es lo que estás viendo? Que efectivamente en ese día todavía puedo mover un poquito más para que se vea. Estoy utilizando una herramienta que la puedes activar desde formato, que es el control del zoom. Le puedes aplicar un zoom al gráfico sin que afecte al filtro de todo lo demás. Y mira lo que ocurre ese día. Hay un pico muy alto de ventas, pero también hay un pico muy alto de ventas si el país es Canadá. Entonces, el tratamiento de la anomalía desde Power BI es muy interesante. Luego, fíjate en esas fechas que habíamos visto, cómo se produce el cambio. Mira el 1 de abril. Fíjate el cambio que tienes en el 1 de abril. Tienes en julio, tienes las fechas que habíamos visto antes, se ven los cambios con el formato condicional que hemos aplicado toda la vida antes de tener todas estas herramientas maravillosas. Con el formato condicional puedes seguir trabajando con eso. Entonces yo te recomiendo que explores muchísimo porque la herramienta tiene integradas todas estas capacidades.
Y luego puedes aprovechar los 4 gráficos que tiene integrados para realizar inteligencia artificial. Las preguntas y respuestas en Power BI. Mira qué cosa más maravillosa. Tú preguntas en lenguaje natural y te responde en forma de objeto visual. Tienes una cajita donde tú pones, yo quiero saber cantidad por color, pero le pones cantidad color y ya te genera el gráfico, un gráfico de barras o un gráfico de columnas o un mapa si tienes cantidad país y país lo tienes modelado como un objeto de tipo geográfico. Depende del modelo, así te va a ayudar. Lo usamos cuando estamos creando gráficos, estamos creando informes, porque te salen como churros. Es decir, si tú pones cantidad país y tienes el mapa, y pones cantidad color y tienes el gráfico, cantidad, qué sé yo, ciudad y tienes la tabla, pues ya vas a tener los distintos elementos y luego solo los tienes que retocar. Ahorras un montón de tiempo. Y las personas que consumen tienen acceso a gráficos que no existen, porque los pueden preparar. Y si no te gusta el gráfico, pues lo puedes cambiar. Él te propone un gráfico de barra, tú lo puedes poner a columna, o lo puedes poner a un gráfico circular si lo quieres de tarta. Y tienes una posibilidad de generarle una configuración avanzada. Como te decía, el modelo de datos influye en la calidad de la respuesta, es muy importante. Tienes que pensar que puedes definirle sinónimos. A veces la oferta es oferta, a veces es propuesta, a veces es presupuesto, a veces... Y entonces, si te encuentras en un entorno donde las personas tienen formas diferentes de llamarle al elemento del modelo de datos, pues tú le pones los sinónimos y cada uno que pregunte en la forma que le sea más cómoda. Y entonces le estás ofreciendo a tu cliente ese servicio de prepararle un modelo que a todo el mundo le va a venir muy bien. Tienes otra herramienta que es los elementos influyentes clave. Son muy interesantes. Lo que haces es analizar el comportamiento de una columna, es decir, una métrica, y lo analizas a través de columnas específicas, es decir, tú analizas las ventas a partir de la cantidad de hijos o los ingresos o la cantidad o la edad de las personas, es decir, una serie de atributos de tu modelo, y en dependencia del comportamiento de ese atributo, tú vas a tener la oportunidad de evaluar, digamos, cómo va tu métrica y poder tomar decisiones, porque además esto tiene dos bloques, el elemento influyente y los segmentos. Entonces, fíjate, aquí se ejecuta diferentes algoritmos buscando siempre el más eficiente para identificar la relación entre las columnas. ¿Vale? Puedes además, lo que te comentaba, los segmentos de marketing. Esto es algo muy útil porque te va a encerrar en un segmento pues algunos elementos que vas a tener definidos. Puedes activar el conteo para ver la proporción de la muestra y jugar con cualquiera de los dos valores. ¿Es este un gráfico que dejas en el cliente final? Pues depende, si tu cliente es suficientemente avanzado o avispado o lo que sea, se lo puedes dejar. Si le genera conflicto, utilízalo, analiza la información, nútrete del conocimiento del dato que tienes y ofrece entonces gráficos que tu cliente pueda entender, ¿vale? Pues aquí tienes todos estos elementos. Luego tienes un esquema jerárquico que es conocido como árbol de descomposición, que es muy interesante porque tú tienes el dato y lo analizas por una dimensión y por otra y por otra y por otra, y en dependencia de si vas aplicando o no determinados filtros, los elementos se van moviendo. Entonces dejas ver cada punto de dato y el orden va a depender de la importancia de cada elemento de cada campo y también la importancia del campo con relación a los otros. Por eso se dibujan unas columnas primero que otras
y por eso unos elementos por encima de otros. Y aquí, por ejemplo, tienes el que si en los directivos tenía rango tamaño, color educación, sin embargo en militar tienes rango tamaño, color ingreso, es decir, las columnas cambian de posición. ¿Por qué? Porque con ese contexto de filtro vas a tener una opción u otra. ¿Vale? Si tienes la bombilla encendida, pues tienes la presencia de inteligencia artificial. Y ya como último, la narración inteligente. Esto no es la maravilla del siglo, pero sí te da algunas cosas que otros objetos no te dan. Y entonces, bueno, te aporta unas conclusiones que tú puedes personalizar, lo tienes a nivel de objeto, de página de informe, es este tipo de texto que tienes, lo tienes en inglés, pero también lo puedes tener en español con algún detalle que no ha salido bien, pero oye, es un paso y lo puedes personalizar porque puedes agregar tus propias métricas. Entonces, te lo enseño rápidamente. Aquí. Esto es para las preguntas y respuestas, solamente con un doble clic ya tú puedes preguntar, por ejemplo, por total coste, vale, pues voy a preguntar por cantidad entonces. ¿Ves? Tengo cantidad. Este es el total de las cantidades y si lo evalúo por color me da el gráfico y así puedes usarlo. Este sería. Luego, aquí tienes el gráfico, lo voy a mostrar ya preparado. El gráfico el gráfico del esquema jerárquico, que era lo que te comentaba, ¿ves? Si yo le voy tocando los filtros, pues va cambiando. ¿Por qué? Porque en dependencia del contexto habrá unas columnas que sean más importantes que otras y habrá unos valores dentro de esas columnas que sean más importantes que otros. Aquí tienes el de influenciadores clave. Va a depender, mira, en este caso es la columna que se llama cantidades, esa es la métrica a analizar y la analizas por esto, por el precio, el color, el precio de lista, es decir, el precio de venta, el precio de lista, los ingresos y los hijos. Y en este contexto, pues es el precio el que más favorece a que aumenten las cantidades que tú vas a vender. Entonces ahí tienes la información. Ese bordecito lo que te dice es el porciento de los datos. Fíjate que aquí tienes muy poco, un 2,40%, sin embargo aquí tienes el 48% de la muestra cumple con esa condición. Vas jugando con los distintos elementos para poder obtener cuál es la columna que más te interesa y cuál es el valor dentro de esa columna que más te interesa para dar tu valoración. Y aquí tienes lo de los segmentos que lo puedes analizar también. ¿Vale? Y bueno, la narrativa en un objeto lo tienes en la opción resumir. Aquí está, ¿ves? Te está creando un texto sobre esto y lo tienes a modo de objeto dentro de cada uno o también puede ser una información a nivel de la hoja completa, ¿vale? Muy bien. Pues entonces, Power BI es una excelente herramienta para crear modelos e informes analíticos. Se integran funcionalidades de analítica avanzada que incluyen los algoritmos de Machine Learning y los gráficos de inteligencia artificial. Y ya está, Happy Analyzing con Power BI y la inteligencia artificial que tienes integrada. Te dejo las redes, contacta, mantente en sintonía, que estamos en eventos, estoy a tu disposición. Si tienes alguna pregunta, pues contacta, me lo dejas en el chat, lo que sea, y ya iremos. Muchas gracias a la organización por aceptar la sesión. Estoy, como siempre, encantada de formar parte de esta comunidad. Y lo dicho, si tienes alguna pregunta, no dudes
en avisar.